En los últimos días hemos visto a un Maduro en Venezuela que ha llamado a reservistas, que ha llamado a milicianos, que habla de desplegar unos buques en la Armada venezolana, todo preparándose para una posible o no invasión de Venezuela. La pregunta que uno se hace, que surge es, ¿qué tan preparado está realmente Venezuela? ¿Está Maduro hablando con cifras, con números de verdad o está hablando con el deseo? Para hablar de estos temas me acompaña hoy Ronald Rodríguez, profesor de la Universidad del Rosario y vocero e investigador del Observatorio de Venezuela de esa universidad. Ronald, buenos días, bienvenido. Teresita, gracias por la invitación. Ronald, empecemos por el principio. Y acá esta pregunta tiene un doble sentido. Cuando él empieza a hablar de la posible invasión, lo primero que hace es llamar a reservistas, a que vayan y salgan a defender a Venezuela. ¿Qué tan serio es el tema de los reservistas? ¿Qué tanto realmente son? ¿Qué tanta gente? ¿Y qué tan serios pueden ser para una posible defensa? Y empiezo por ahí, y digo que había una doble intención, porque yo te he oído en otras conversaciones hablar de conocidos tuyos, precisamente que han sido llamados a estas reservas. ¿Y qué han dicho ellos y cómo ven ellos el tema? La dinámica de la reserva o de la milicia bolivariana surge después del golpe de Estado contra Hugo Chávez. Recordemos que Hugo Chávez hace un golpe de Estado cuando está empezando su gobierno y se da cuenta que no tiene todo el control de las Fuerzas Armadas y decide crear un cuerpo civil que lo apoye. Posteriormente ese cuerpo lo van a incorporar ya dentro de la Fuerza Armada oficialmente. Una de las particularidades es que invitan a los ciudadanos a que participen en ello. A los empleados públicos obligatoriamente les tocaba ir a adiestramiento. Recuerdo mucho que en 2007, 2008, en algunos de los viajes de investigación que hacíamos, uno veía en el metro funcionarios del CNE, funcionarios de un ministerio, que les tocaba los sábados ir a una especie de adiestramiento militar. Esa dinámica nunca logró cuajar para lo que quería Hugo Chávez, tampoco para lo que quiere Nicolás Maduro. Una fuerza de resistencia que logre contener un ataque extranjero. Realmente esos números que da, esos 4,5 millones, incluso ahora habla de 8, eso no existe. No obstante, la revolución bolivariana se ha caracterizado por hacer listas para tener controlada la población. Tenemos el decreto Obama. Recordemos que cuando Obama decide imponer sanciones a Venezuela, se firma un decreto y el presidente venezolano en ese momento llamó a todo el mundo a firmar en contra del decreto y habló de 10 millones de firmas. Después los carnets de la patria, una especie de inscripción en el Partido Socialista Unido de Venezuela que demostraba la militancia en el partido. Una pregunta, perdón, te interrumpo. ¿Entonces todo esto es obligatorio o ya no? Realmente no es que sea obligatorio, se supone que es entre comillas voluntario. ¿Qué sucede? Que las personas que no hacen parte de estas listas, que no se enlistan en la milicia, que no hacen parte del carnet de la patria, que en su momento no firmaron contra Obama, ven limitado el acceso a ciertos derechos. Por ejemplo, en Venezuela hace mucho tiempo que no suben el salario, lo que dan es unos bonos. Ahorita Nicolás Maduro anunció la llegada de la Navidad porque llega el bono de Navidad. Las personas que no están inscritas en estas listas muchas veces no tienen acceso a esos bonos. El acceso a medicinas, el acceso a educación, el acceso a salud, que es muy precaria desde el espacio público, tienen que estar claramente inscritos o, por ejemplo, medicamentos vitales, insulina, que es fundamental para la supervivencia de las personas, no les llega a las personas si no están dentro de estas listas. Entonces se convierte en una herramienta de segregación. Lo que vimos los últimos fines de semana es un montón de gente que va y firma, pero no porque se vaya a enlistar y vaya a enfrentar la invasión norteamericana, no, sino porque si no se enlista, muy seguramente les van a empezar a hacer persecución política. Un método que surgió en la Revolución Bolivariana y que han ido afinando en todos estos 26 años y que no demuestra una militancia como tal en estas milicias, sino puntualmente que la ciudadanía queda sometida por la dinámica del régimen de represión y muchas veces tiene que participar. Yo tengo colegas que, como te lo decía, en efecto, se inscriben en el carnet de la patria porque necesitan un medicamento vital y si no están inscritos ahí, lo más seguro es que no puedan acceder a él. Es decir, no es obligatorio, pero más le vale que lo hagan. En efecto. Y si no lo hacen, ahora sí un tema de esos que te gustan a ti, la migración, podemos estar frente a una masiva migración el día de mañana, toda esta gente que se inscribió y el día de mañana les digan, oiga, usted está inscrito, usted sí tiene que ir a pelear.
Esa es una de las preguntas que están sobre la mesa. Sabemos que en este momento ya el alcalde de Bucaramanga empieza a detectar que en su ciudad hay unos flujos migratorios que están creciendo. Él señala que particularmente en este momento que no tenemos la misma cooperación internacional que teníamos en el pasado, el recorte de USAID, cada vez es más difícil de enfrentar. La migración realmente nunca se ha detenido, los venezolanos no se están regresando para su país. El discurso que a veces repite el presidente Gustavo Petro, en el cual dice que se están regresando, la realidad es que desde que llegó Gustavo Petro en agosto de 2022 han salido 1,08 millones de venezolanos, es decir, la migración sigue ahí. ¿Qué puede pasar? Que en un efecto, en un espacio de guerra, y lo hemos visto en Ucrania y en Rusia, cuando le dicen a la gente que ya le toca enlistarse y ponerse como carne de cañón, pues una cosa es inscribirse para poder acceder a otro medicamento y otra cosa totalmente diferente, exponerse por un proyecto político que de hecho en este momento se mantiene a partir de la represión. Incluso la capacidad militar de las propias fuerzas venezolanas se ha visto muy disminuida por la falta de disciplina, porque han convertido al ejército casi que en un negocio y no es, digámoslo, el nivel de resistencia del ejército venezolano no depende ni siquiera de sus propias fuerzas, sino de este pacto criminal y este ecosistema de delincuencia que han creado. Eso es una pregunta que tenía. ¿Qué tan eficientes son las fuerzas venezolanas o qué tanto es más bien el deseo de Maduro que sean eficientes las fuerzas? Y pegado a eso, pues obviamente, ¿qué papel pueden jugar el día de mañana Rusia, China, Irán? Me preocupa más, debo confesar, que cualquiera de esos dos en el papel que puedan jugar en Venezuela. El caso venezolano es bastante llamativo porque el caso venezolano ha implicado una particularidad en su ejército. Su ejército no es un ejército que se dedique únicamente al oficio de lo militar y de la seguridad, sino que con Nicolás Maduro, incluso ya empezaba con Hugo Chávez, pero se exacerbó con Nicolás Maduro, empezaron a dedicarse a otras cosas. Minería, extracción petrolera, bancos, canales de televisión, administración pública. Los militares digámoslo así, perdieron su foco y se dedicaron y empezaron a penetrar todo el Estado en diferentes cargos, en gobernaciones, alcaldías, perdieron un poco el oficio militar. Y en este momento una de las grandes paradojas que hay es qué capacidad realmente tiene un ejército que durante los últimos años, por ejemplo, se ha dedicado a hacer televisión o a hacer radio y no a prepararse para escenarios de defensa y de guerra. La realidad es que como en Venezuela la relación de poder se distorsionó completamente, muchos de estos militares están más preocupados o más interesados en que se mantengan sus negocios, su acceso ya sea a rentas legales o ilegales, que realmente en la defensa de la revolución bolivariana. En efecto, Venezuela tiene alianzas extracontinentales con potencias que son bastante particulares, que son regímenes autoritarios. Quizá la más importante en materia militar viene siendo Rusia, pero Rusia no tiene la capacidad de enfrentar dos frentes de guerra al mismo tiempo. Vimos algunas señales en la elección, el 28 de julio de 2024, y vimos un poco en la posesión presidencial, donde hubo personal militar ruso en territorio venezolano, un poco para tratar de mandar un mensaje. Pero de ahí a que eso se convierta en que los rusos eventualmente van a entrar a defender a Nicolás Maduro ante una agresión de los Estados Unidos, es poco probable. Ya Rusia tiene bastantes problemas con Ucrania y con sostener la guerra en Ucrania, con enlistar soldados para la guerra en Ucrania, como para pretender que los soldados rusos van a atravesar el Atlántico y van a llegar a defender a Nicolás Maduro y a la revolución bolivariana. Ahí me quedo con los Sukhot que les ha dado Rusia a los venezolanos, si es que funcionan, porque detrás de todo esto, como bien lo dices, y eso es muy cierto, hay muchísima corrupción. Además, no solo es el ejército figurando, sino es el ejército que cuando está cercano al poder se vuelve un nepotismo y una corrupción espantosa. Yo creo que eso es parte del problema de Venezuela. En ese sentido, si Venezuela tuviera, en un caso hipotético, que defenderse de una invasión, estaríamos hablando de qué tipo de guerra o conflicto, un conflicto híbrido, un conflicto por el aire, un conflicto económico, sanciones, amenazando con no vender petróleo, con sacar a Chevron. ¿Qué tipo de conflicto, qué respuesta podría dar Venezuela? Realmente la revolución bolivariana siempre ha sido muy consciente de que en un escenario de guerra convencional no podría eventualmente ante una invasión de los Estados Unidos, y ese es un escenario que vienen contemplando desde el 2002.
decir, se han preparado desde el 2002 para esto. En ese marco ellos hablan de una guerra de resistencia, de una guerra de guerrillas. Saben que ante una guerra convencional rápidamente tendrían una dinámica de contención del armamento estratégico que tiene Venezuela. Entonces ellos han planteado hipótesis de guerra en el cual participan incluso actores colombianos como el ELN. Cuando uno mira la dinámica de defensa de Venezuela, una de las particularidades que tiene es que tiene una frontera, un muro que protege la ciudad de Caracas. El Monte Ávila se convierte en una barrera natural que hace muy difícil un ataque por el Caribe. No obstante, el punto débil de ellos siempre ha sido la frontera con Colombia y su preocupación es la frontera con Colombia. 2.219 kilómetros que son absolutamente incontrolables, que van del desierto, pasan por la montaña, llegan a la selva, donde ya en el pasado se han dado incursiones incluso con este tema de las recompensas. Hay mercenarios que se sienten tentados a intentar ir por esas recompensas. En este momento en la ciudad de Cúcuta se sabe que hay personas que están, personajes como un poco llamativos, con características militares, que aparentemente están haciendo como una especie de inteligencia y sondeando cómo está la zona de frontera, y eso es parte de la dinámica de la respuesta venezolana. Ellos están preparándose para escenarios en los cuales puede haber una invasión terrestre por la frontera con Colombia, y cómo contener esa invasión terrestre. Han cedido parte de su soberanía y del dominio del territorio. De hecho, hoy Venezuela ya no tiene ni el monopolio de la fuerza ni el control territorial de su país. La revolución bolivariana cedió en esas materias, y uno de los grupos que claramente ha señalado la defensa de la revolución bolivariana es el ELN. Y hoy el ELN controla el lado de la frontera venezolana, incluso absorbiendo a otras organizaciones criminales que estaban en el área y que han sido sometidas o que han sido dominadas por el ELN. Lo más seguro es que hacia finales de este año, principios del otro año, la segunda Marquetalia prácticamente desaparezca y los negocios ilegales de la segunda Marquetalia empiecen a quedar en manos del ELN. Eso es una guerra absolutamente fascinante. Estamos hablando de una guerra que ya no sería Venezuela contra el que sea que lo invada, Estados Unidos, sino una guerra entre grupos que son ilegales contra casi que mercenarios, que además tienen ese aliciente de los 50 millones de dólares que prometió el presidente Trump, y todos ellos convergen en la frontera además colombo-venezolana. Eso es un escenario de guerra muy distinto al que uno se imagina cuando uno piensa en Estados Unidos, en Trump, en la flotilla. Estamos hablando de otro lugar, otro escenario, otro estilo de guerra, otras armas. Y termino con una, Caracas. Hablaste algo de Caracas, del Monte Ávila, Fuerte Tiuna, toda esa zona del centro de Caracas, Miraflores, Tiuna, las Fuerzas Armadas, realmente sí son ese búnker del que se habla. ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, Caracas es una ciudad particular porque es una ciudad vertical, es una ciudad que tiene edificios bastante altos, no construidos propiamente por la Revolución Bolivariana, sino del periodo democrático, y eso lo hace estratégicamente bastante complejo. El Palacio de Gobierno Miraflores queda al lado del 23 de enero, que es una zona chavista y que incluso fue lo que dio lugar a que no se concretara el golpe contra Hugo Chávez en su momento, porque la gente baja del 23 de enero, rodea Miraflores y los golpistas tienen que salir en ese momento. La dinámica, la estructura de Caracas hace que estratégicamente sea muchísimo más complicado, por ejemplo, que con Panamá, que suele ser el caso que se compara, y particularmente hay que entender que la Revolución Bolivariana ha preparado actores como los colectivos, actores que son simpatizantes con la Revolución Bolivariana, que van a hacer que cualquier proceso de transición o incluso de retorno a la democracia esté constantemente saboteado, constantemente inmiscuido con los intereses económicos de estas organizaciones que se van a ver afectados si cae la Revolución Bolivariana. Ronald, me dejas pensando en que la guerra que yo tenía en la cabeza es una guerra muy distinta a la que nos estás planteando, pero una guerra de todas maneras que tiene unos aristas muy interesantes y muy peligrosos, sobre todo también para nosotros. Para Colombia. Ronald, muchas gracias por esta conversación y por abrirnos los ojos a lo que es la realidad de una guerra en Venezuela y o con Venezuela.